En Argentina llevamos 104 días de medidas sanitarias específicas, aislamiento, distanciamiento, la búsqueda de una nueva normalidad en un mundo que lleva más de 6 meses con una situación de una enfermedad que empezó por allí por China y que después se desplegó en todo el mundo. La Organización Mundial de la Salud se transformó, como en todas estas etapas sanitarias, en un vocero principal que ha ido dando cuenta de estadísticas que, bueno, viéndolas todas juntas realmente son alarmantes. Así es, la OMS, un vocero principal y a la vez con muchísimas contradicciones. No obstante, los números lamentablemente no retroceden. Bueno, nos vamos a asomar acá, COVID-19, 500.000 muertos, 10 millones de contagios y un mapa internacional que se ha ido configurando de una manera muy llamativa, impensada, creo yo, en algún momento cuando lideraba las estadísticas China, el principal país de la pandemia, por lo menos en los comienzos. ¿Qué hay que saber? Bueno, atención, desde la OMS, más de 10 millones de contagios y una expresión fuerte. El final ni siquiera está cerca y el dato, 1 millón, fue detectado en los últimos 5 días. Nos vamos a poner a navegar en este hermoso gráfico que ha preparado el equipo de datos, un intenso avance de la pandemia en el mundo. Fíjense el balance que hace la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Estamos hablando de casi 11 millones de contagios. Estos datos actualizados hasta esta jornada, más de 500.000 fallecidos y más de 5 millones de recuperados, un promedio que supera el 50%, un número que para la media, por ejemplo, de Argentina, es bajo. Bueno, y el dato, ¿no? América, el continente más golpeado. ¿Y cómo se ha ido movilizando esta pandemia? Arrancando en Asia, pasando por Europa, por los Estados Unidos y luego bajando hacia Latinoamérica. Bueno, vamos a avanzar entonces para contarles. Yo creo que si vemos los países, las banderas, hay un dato que es bastante alarmante. Sí, vamos a repasar los números, pero antes vamos a recordar que los mandatarios de esos países han tenido mucha responsabilidad en cómo se ha movilizado el virus a lo largo de esas regiones. Un dato que daba el ministro de Salud de la Nación, recién que mostrábamos lo que decía por Radio Universidad, es que Brasil registró el primer caso un día antes que Argentina y está rankeado en el podio de los países más afectados del mundo. ¿Qué más? Vemos entonces, por ejemplo, qué pasa por continente. Esa es otra de las lecturas con el dato alarmante que daba Ximena de América, ¿no? Así arrancamos con América, 5,18 mil contagios, por supuesto, ¿no? Por supuesto, estamos hablando en millones. A Europa le sigue en el segundo lugar, 2,73 millones. Después Mediterráneo Oriental, el sudeste asiático, África y el Pacífico Occidental. Datos que son alarmantes. 2 de los países más complicados están en América. Hablamos de Estados Unidos y de Brasil. ¿Qué más hay que saber? Bueno, atención, otra posible pandemia es la que amenaza el mundo. En China surgió una gripe que según los científicos tiene potencial pandémico. Los especialistas explicaron que podría infectar a los humanos y es transportado por cerdos. Muy bien, ahí está entonces una recorrida. El último dato, reiteramos, es otra situación de una enfermedad que está siendo estudiada por ahora en una región de la que lamentablemente salió el coronavirus, provocando la pandemia del COVID-19 en los últimos tiempos, la más grave de todas. Así es, y aquí están entonces las expresiones que tienen que ver con datos que ofrece la OMS.